Las elecciones europeas del próximo junio traerán consigo un nuevo giro a la derecha. Así lo apuntan diversas proyecciones. El Europarlamento contará con el mayor número de diputados de ultraderecha y ultraconservadores de su historia. El grupo Identidad y Democracia, conformado entre otros por el partido de la francesa Marine Le Pen o por Alternativa para Alemania, se convertirá con gran probabilidad en la tercera mayor fracción del Parlamento Europeo, por delante de liberales y verdes y solo por detrás de conservadores y socialdemócratas. ¿Cómo ha llegado la Unión Europea hasta aquí? ¿Qué papel jugarán las fuerzas ultraderechistas en el nuevo Europarlamento? ¿Existe todavía el llamado cordón sanitario en el viejo continente? Se lo explicamos en DW Analiza. Todo apunta a que tras las elecciones europeas de junio, los partidos de ultraderecha, nacionalistas y ultraconservadores transformarán el Parlamento del viejo continente. Así lo vaticinan estudios de varios centros de investigación. El think tank European Council on Foreign Relations ofrece la siguiente proyección. Si en las últimas elecciones europeas de 2019 las fracciones situadas a la derecha de los conservadores del EPP, es decir, el grupo de los conservadores y reformistas europeos, ECR sus siglas en inglés, y el de Identidad y Democracia, obtuvieron un total de 125 diputados, en el próximo Europarlamento esa suma rozará los 200 escaños. Llama especialmente la atención el avance del grupo Identidad y Democracia, el ID, el más radical de los dos citados, que podría obtener hasta 100 diputados, convirtiéndose, según esa proyección, en el tercer grupo parlamentario, por delante de verdes y liberales. Mientras espera que las dos principales familias políticas europeas, los conservadores y los socialdemócratas, se mantengan estables, la mayoría de los partidos nacionalistas, antiinmigración y euroescépticos cuentan con obtener más escaños. En 9 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, esas fuerzas podrían ser las más votadas, especialmente la ultraderecha francesa. En Alemania, el otro gran estado de la Unión, la ultraderecha de Alternativa para Alemania, AfD, pelea por ser segunda. La proyección del European Council on Foreign Relations prevé un brusco giro a la derecha. We chose the word sharp to indicate a point not just about the number of seats that we're expecting in the configuration of the new European Parliament going to the right and far right parties, but more to indicate that given the way that the European Parliament is a horse trading place and business is done by deal making, and given the increasing normality of cooperation between centrist parties and far right and far left groups in the current Parliament, we expect the policies it's able to pursue, the coalitions that are able to be built in the Parliament, to produce results that are more in line with the policies put forward to the far right, by the far right. Sorry. Ya antes de las últimas elecciones europeas de 2019, analistas habían advertido del avance de la ultraderecha en Europa. Desde entonces se han sucedido estudios, análisis, reportajes periodísticos para explicar ese viraje. Los partidos tradicionales siguen preguntándose las razones, pese al esfuerzo y el tiempo invertido por ellos. No ha cambiado mucho, si miramos de 2019 hasta ahora, es un proceso de radicalización que estamos viendo porque la base de ese problema, que es multifacético, multicausal, siguen sin ser atacadas de fondo, ¿no? Las problemáticas que tenemos con una crisis económica o con los efectos de una crisis económica que no terminan de generar la redistribución de la riqueza que tal vez necesitan ciertos sectores, la crisis de representación o crisis política que sufren muchos partidos que no logran volver a generar esa conexión con sus respectivas ciudadanías, y creo que también una suerte de crisis de identidad que esos mismos partidos no saben encauzar, que lo que sí logran los otros partidos más de un corte identitario donde te explican que, bueno, que su sociedad es la ordenada, es la correcta, es la tradicional, es la que hay que tener. Las encuestas del Eurobarómetro, hechas a petición de la Comisión Europea, muestran por lo general un apoyo relativamente alto a las instituciones y al proyecto de la Unión Europea. Así lo apunta el último Eurobarómetro general publicado el pasado diciembre. Preguntados sobre la imagen de la Unión Europea, un 45% de los encuestados la consideró positiva o muy positiva, frente a un 38% que tuvo una imagen neutral y un 16% que la consideró negativa o muy negativa.
Sin embargo, si nos fijamos en las cifras más en detalle, observamos resultados que generan dudas sobre la confianza de la ciudadanía europea respecto al futuro. Por ejemplo, casi la mitad de los encuestados reconoce una reducción de estándares de vida y de expectativas económicas. Un 26% no ha visto reducida su calidad de vida, pero cree que le sucederá más adelante, y un 24% no percibe cambios. Esto nos lleva a la mirada al futuro entre la población. Un 48% opina que la Unión Europea va en la dirección incorrecta, frente a un 33% que cree que va en la correcta. Un 10% no tiene una opinión al respecto y un 9% opina que ni una cosa ni la otra. Europa arrastra una serie de crisis encadenadas que podría remontarse a la Gran Recesión y la crisis de deuda de 2008, la llamada crisis de los refugiados en 2015, la posterior pandemia, la guerra en Ucrania y la consiguiente inflación. Es lo que algunos analistas han bautizado como la permacrisis. We haven't yet found a way to effectively deal with our structural democratic problems, and which feed the success and surge of this type of political parties. And those structural democratic problems have only become more and more salient in the context of the perma-crisis, in the age of perma-crisis. Traditional political parties have become embedded in institutions and in the state and have become gradually less interested in penetrating society and in representing voters. And in this gap, which is ever widening, or we haven't yet found a way to close it, radical populist parties find fertile ground to thrive. La Unión Europea se ha convertido en un terreno abonado para partidos de posiciones nacionalistas, proteccionistas, antiinmigratorias, islamófobas y defensoras de la llamada democracia iliberal. La formación Fidesz del primer ministro húngaro Viktor Orbán es tal vez el ejemplo más claro de esa tendencia. En el poder de forma ininterrumpida desde 2010, Orbán ha establecido un modelo de corte autocrático en Hungría e impulsado una agenda iliberal a nivel europeo. Orbán se presenta como una figura anti-establishment y coquetea con posiciones cercanas a la narrativa del Kremlin sobre la invasión rusa de Ucrania. Por eso la familia conservadora europea se distancia de él. Pero no ocurre lo mismo con todas las formaciones de ultraderecha europea. El presidente del Partido Popular Europeo, el socialcristiano alemán Manfred Weber, lleva meses buscando la cercanía con la primera ministra italiana, la posfascista Giorgia Meloni, a la que considera una figura política responsable por su apoyo incondicional a la OTAN y su rechazo sin reservas a la invasión rusa de Ucrania. En esa misma línea, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, perteneciente a la familia liberal, abrió recientemente la puerta a posibles cooperaciones con algunas figuras de la ultraderecha del viejo continente. Así las cosas, la cuestión es si el llamado muro de contención o el cordón sanitario, es decir, la negativa de algunos partidos a cooperar con la ultraderecha, sigue en pie en las instituciones de la Unión Europea. Yo creo que existe en función del tema que se esté abordando. Y yo creo que ahora mismo la única preocupación que tienen los líderes conservadores, ¿no? del Partido Popular es la cuestión securitaria y cómo construir una Europa de la defensa. Y la única línea roja es que estratégicamente en política exterior el principal rival sea la Federación Rusa. El resto, cuestiones que tienen que ver con Estado de Derecho, cuestiones que tienen que ver con los derechos de las minorías sexuales, con los derechos de las mujeres, todas estas otras cuestiones que son fundamentales para sobre todo el espectro que han sido defensores para los liberales, para los verdes, para los socialistas, quedan en un segundo plano. No es algo nuevo, es decir, el partido de Viktor Orbán hasta no hace mucho tiempo pertenecía al Partido Popular Europeo y ya estaba haciendo las cosas que estaba haciendo de erosión del Estado de Derecho, de erosión de libertades de minorías, de derechos de minorías, y eso se lo toleró durante muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que, bueno, en algún punto no se soportó más y se fue de ese grupo, con lo cual tampoco es novedoso que haya una visión, si se quiere, pragmática, ¿no? Si este partido me trae muchos votos, bueno, podemos ver cómo hacemos para que esto encaje. En ese sentido, no aparece
esta situación de hagamos un cordón sanitario o no. La próxima legislatura de la Unión Europea comenzará, por tanto, sin un rechazo de partidos tradicionales a pactar con las fuerzas de ultraderecha, que juntas podrían conformar el mayor grupo del Europarlamento. Sin embargo, la falta de cohesión interna de esos partidos, especialmente con respecto a la invasión rusa y la guerra en Ucrania, hace improbable que lleguen a un acuerdo para confluir en un solo grupo parlamentario. Las consecuencias de ese avance electoral ultraderechista sí se notarán en la legislación y la agenda política de la Unión Europea. I would expect this to include around enlargement of the European budget, for them to be extremely sceptical on that front. I would expect them to sort of hold out against anything related to foreign aid. I would expect them to be quite difficult on the climate agenda in terms of advancing that further. And certainly coming back to their sort of primary issue, I think migration will be one area which will see cooperation between them. El otro asunto en juego es la reelección de la conservadora alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión. Necesita la mayoría absoluta del Parlamento Europeo y probablemente del apoyo de partidos como Hermanos de Italia de Meloni o el Fidesz de Orbán. Ello explica por qué los conservadores europeos y von der Leyen han endurecido su discurso en cuestiones como el control de fronteras o la inmigración. Que se ha aprobado un pacto de migración y asilo que es una política migratoria que va hacia la construcción de más Europa fortaleza, y ninguno de los partidos radicales son los que han optado por esa vía, porque ellos la querían incluso reforzar más, pero han sido los partidos socialistas, los partidos del Partido Popular, los que han apostado de manera muy clara por este tipo de política migratoria, y ese tipo de política migratoria alimenta, digamos, estas posiciones más radicales. Las políticas de la Unión Europea se han derechizado ya antes de que las urnas hablen en junio. Los partidos ultras han conseguido imponer parte de su agenda en cuestiones como la inmigración o la crisis climática. Y las proyecciones electorales reflejan que las formaciones tradicionales están fracasando en su intento de frenar a la ultraderecha en el viejo continente.